Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie que estamos desarrollando a través de g5noticias.cl, que se llama La salud mental, la verdadera pandemia de nuestros tiempos, y que aborda a través de 12 capítulos, ya lo decíamos, distintas temáticas que tienen que ver cómo nosotros hemos sentido los efectos no solamente del encierro pandémico, sino que también cómo hemos ido cambiando nuestros comportamientos sociales y cómo enfrentamos diversas patologías que se nos dan, ya sea por condicionantes internos, familiares o incluso externos, como lo vamos a ver hoy día con la tecnología. Este programa cuenta con el respaldo del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, del Gobierno de Chile y con el Consejo Regional, que también nos ha entregado los recursos que permiten desarrollar este ciclo de programas que ustedes lo pueden ver en nuestro sitio web, g5noticias.cl, lo pueden ver en nuestro YouTube, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en todas las redes que nos llevan hasta nuestra plataforma multimedia. Y para conversar en el día de hoy tenemos un importante invitado. Estamos con Matías García, quien es psicólogo infantil juvenil de la Universidad Andrés Bello. Él es docente, profesor de esta instancia y también del área de atención psicológica que tiene la universidad, que es muy importante a la hora de tratar de saber, monitorear y atender las distintas patologías que se presentan en su comunidad. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Se agradece mucho la invitación para conversar de estos temas tan importantes y relevantes para los niños, niñas y adolescentes en particular. Sí. Les contemos, estamos en una sala de computación acá de la misma universidad acá en Viña del Mar y nos hemos contado con una grata sorpresa que estamos rodeados de robotitos, juegos y cosas por el estilo. Hasta hay ¿es una Xbox? Es una Xbox. Realidad virtual tenemos realidad virtual, tenemos de todo. O sea, estamos rodeados de un escenario que nos va a llevar de todas maneras a este escenario. Que son los videojuegos y los efectos de los videojuegos, fundamentalmente en la población infantil, pero obviamente que también tiene efectos colaterales o continuos en población más grande. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Qué mirada tienes? Tú tienes una mirada crítica, lo conversamos fuera de cámara y te queremos escuchar más a ti que a mí. Sí, bueno, quizás lo primero es decir que creo que en el mundo actual los videojuegos, a través de las distintas plataformas, ya sea en un teléfono móvil, en una consola, yo creo que han pasado a formar parte de la vida, de la realidad y de la cotidianidad principalmente de los niños y niñas, pero también de muchos adultos. Tenemos probablemente muchos cercanos, familiares, conocidos, amigos que siendo adultos siguen jugando en consolas, ¿no? Por tanto, yo te señalaba que realmente yo no creo que debamos satanizar necesariamente los videojuegos. Pero sí creo que hay un desafío en cómo estos se incorporan a la vida, ¿sí? Y cómo en el fondo los adultos, sobre todo en el caso de los niños y niñas, cómo podemos en el fondo mediar, controlar y acompañarlos en el uso de estas tecnologías. Y aunque este no sea un programa de recetas, de tips entre comillas, pero siempre es importante de lo que tú acabas de decir, cómo incorporar esto a la vida familiar, porque cuando uno genera el bloqueo, el estímulo va a aparecer igual por otro lado. O sea, los chicos se las van a arreglar igual y van a jugar igual. Eso y muchas otras cosas más. ¿Qué recomiendas tú desde el punto de vista del manejo familiar inicial para abordar esta preeminencia que hay por la utilización de los videojuegos? Perfecto. Yo lo primero que creo, y yo siempre hago la invitación a los padres, es que jueguen con sus hijos, ¿sí? ¿Incluyendo los videojuegos? Incluyendo los videojuegos, por supuesto. Porque eso también nos permite que los padres sepan qué es lo que nuestros hijos están jugando, cuál es el contenido que están consumiendo en los videojuegos. Y creo que eso hoy día no se hace mucho, ¿no? Sino que se les da a los niños la oportunidad, por ejemplo, de recluirse en sus habitaciones, en sus piezas, en sus rincones, a consumir estas tecnologías sin que nosotros tengamos la oportunidad de controlar el contenido. Y creo que ahí hay un tema. Entonces, por ejemplo, yo a gran parte de las familias les digo, bueno, por ejemplo, si van a tener consola, instálenla en un lugar donde toda la familia tenga acceso, ¿sí? Ya, perfecto. Que el niño no se vaya a meter debajo de la cama a jugar, poco menos. Exactamente. Como pasa en algunos casos. O en sus propias habitaciones con la puerta cerrada, por ejemplo, claro. que nos pasa mucho, por ejemplo, en consulta, que llegan padres que nos dicen, descubrí que mi hijo estaba jugando hasta las 4 de la mañana videojuegos y al día siguiente no tenía energía para ir al colegio. Entonces, por ejemplo, un consejo práctico es ponerla en un lugar que sea como de paso, digamos, donde circule toda la familia, cosa que los padres podamos tener más control. Y lo otro que yo te decía es jugar con ellos también, ¿no? Y quizás el tercero, que también es importante, obviamente es ver cómo podemos, y las tecnologías también nos ofrecen eso, ¿eh? Cómo poder controlar el consumo, ¿sí? En general las sociedades científicas
hablan de limitaciones de tiempo, de 1 hora. Hay algunos más modernos que hablan de 2 horas de consumo y está suficiente, ¿no? Y creo que los aparatos también nos entregan, por ejemplo, a través de los temporizadores, Sí. formas de controlar. Y También referencias a los lugares que se han visitado y que se todo han eso. Uno visitado. puede tener control casi parental. Exacto, y eso es súper importante, revisar cada cierto tiempo qué es lo que están consumiendo nuestros hijos en términos de tecnología y videojuegos. Porque claramente, uno lo dice por experiencia propia, pero claramente lo que te puede mostrar puede ser muy distinto a lo que realmente están jugando. Porque ellos no son nada de tontos, se la saben. No Van 2 o 3 pasos adelante que nosotros en esto. Saben, por supuesto. Y ahí me parece que hay un riesgo. Lo conversábamos recién, digamos, fuera de cámara. Y hay un riesgo que tiene que ver con, por ejemplo, con ciertas cosas que aparecen. Y no solamente en los videojuegos, sino que también, por ejemplo, en las plataformas como YouTube. Incluso YouTube Kids, ¿no? Donde claro. los niños, incluso en ese espacio, que debiese ser un espacio más cuidado, se encuentran con contenidos que no son apropiados para su edad y que muchas veces pueden ser bien disfrazado de juego, de entretención. Exactamente. Algunos youtubers ahí, estímulo de dinero, cosas haciendo cosas bastante perversas con otros. Exactamente. Y creo que ahí hay un tema. Ahora, yo también te decía que a mí una de las cosas que me parece interesante es como, de alguna manera, ir viendo cómo los videojuegos han ido ocupando un lugar que se relaciona con quizás una forma de debilitamiento de la plataforma comunitaria. Es decir, cómo los niños, probablemente en las generaciones pasadas, hacíamos nuestra vida infantil en la calle, ¿sí? Claro. Y de alguna manera, ante las distintas vulnerabilidades sociales, también ante, por ejemplo, situaciones como la pandemia, nos obligaron a... o el bullying, cosas por el estilo. El bullying, claro, y la exposición de los niños a distintos factores de riesgo, ¿no? El tráfico de drogas en las calles. Claro. Entonces, como las familias muchas veces se han ido recluyendo hacia adentro de sus casas, y es en ese espacio donde los videojuegos, por ejemplo, encuentran como un lugar de anestesia, ¿no? Donde uno puede darle el teléfono, la consola al niño para que el niño esté tranquilo un rato. Que no me moleste. Que no me moleste, y ahí claramente hay un riesgo y una situación de la cual tenemos que hacernos cargo. Le pusimos nombre, la nana digital al final de cuentas, porque hay muchos que descansan el cuidado infantil, el hacer las cosas en el celular, en la pantalla, y se desentienden, y ahí pasa lo que tú decías, uno no sabe qué contenido están viendo, no sabe cuántas horas están, y después, cuando ya la leche está derramada, es medio difícil por la abordar. Es súper difícil. Y además porque lo que hablábamos un poco es que los videojuegos también están desarrollados por muchas compañías desarrolladoras de juegos, están compuestas por psicólogos. Entonces se busca intencionalmente que muchos videojuegos, no todos, porque insisto que no hay que satanizarlo, pero muchos buscan como este mecanismo de recompensa inmediata, ¿no? Entonces los niños siempre van quedando como amarrados, ¿no? Con algo que pasó en el último rato. Es con la misma ludopatía que te pasa con que te quedó la fichita en el tragamonedas, que justo te dio las que necesitabas para seguir jugando 15, 20 minutos más. Y si gané una vez, porque no voy a ganar una segunda. De nuevo, claro. Y claro, entonces en el fondo son estas adicciones sin droga, ¿no? Se relacionan, ¿no? Pero que tiene que ver con este mecanismo de recompensa como inmediato. Pero eso siempre te dicen, es que justo me apareció el premio. O no, es que papá, déjame que me apareció el auto que yo quería jugar ahora. Exactamente. Que llegué a la meta de la plata, porque además manejan cifras de dinero, millones, billones, que ellos al final de cuentas no saben ni cuánto cuesta un kilo pan, que deberían saberlo desde muy chico, pero que al final de cuentas les hace perder ciertas dimensiones de realidad. O sea, y más aún, hay un riesgo que también me ha ocurrido con un par de situaciones como clínicas, digamos, donde los chicos tienen acceso a las tarjetas de crédito de sus padres y se han gastado cantidades importantes de dinero. Eso pasa cuando lo deja el Apple Store o el otro abierto. Exactamente, abierto. Y que los padres se encuentran con esto y dicen, bueno, pero... Entonces, claro, ahí pasa esto que decíamos, que también de repente hay un desligamiento del mundo adulto con lo que hacen los niños, y la verdad es que este estímulo constante y esta recompensa, yo te decía que nos pasa harto eso con los videojuegos, que son de repente una competencia medio desleal a otros juegos, ¿no? O sea, en el fondo uno le pasa a un niño una caja con Lego y el Minecraft o el Roblox tienen todos los Legos, todas las piezas, ¿no? Y te lo hacen rápido. Para armarla y desarmarla, se arman rápido, claro. Se desarman rápido. Entonces hay que tener ojo ahí. Pero insisto, siempre la invitación es a jugar.
Y en ese mismo contexto, porque claro, tú hablabas de la invitación a jugar a lo digital, pero también sacarlos de lo digital, porque hay tiempos, temporalidad, o sea, hacerlos jugar con las cosas de la vida, pues, y que no le pierdan el miedo a jugar. Bueno, entendemos que hay muchos barrios y sectores que tienen problemas con la calle, y la calle no es un lugar amigable, pero hay otros lugares donde sí se puede, donde se pueda explotar eso al máximo, o sea, que jueguen con los amigos, que jueguen a la pelota, que jueguen a la pinta, que jueguen a esto, porque se puede hacer. Y ya los que son un poquito más grandes, que ya comienzan a establecer otro tipo de relaciones interpersonales con sus pares, que no le tengan miedo a relacionarse porque además pasa esto. Uno ve en los típicos conjuntos habitacionales, los chicos sentados abajo en las bancas, todos con los celulares, hablando con el que está al frente, pero hablando por celular. Y eso es lo que a uno le llama la atención también, como que, por Dios, que estamos haciéndoles mal a ellos cuando llegan a ese tipo de relación interpersonal. Claro, y interesante, yo cuando te decía la invitación a jugar, de nosotros los adultos, la invitación es a jugar, ¿sí? A jugar a la pelota, a la tierra, al barro, con los Legos, a jugar con todo lo que los niños nos presentan. Ahora, si es con videojuegos, con ellos también. Y me hace mucho sentido lo que tú dices, ¿no? Pero creo que también no solamente la calle no siempre es insegura, sino que las comunidades tenemos un rol de cuidado de los niños, ¿no? Entonces, en el fondo también, yo siempre digo estimular el fortalecimiento de la comunidad, de los vecinos, de poder estar mirando lo que están haciendo los niños, de tener... y ahí también la tecnología... Es que los medios sociales, pues. Claro. Pero la tecnología nos puede ayudar, es decir, un WhatsApp de los vecinos, una forma de comunicarnos para saber qué están haciendo nuestros niños, pero que también tengan acceso a la naturaleza. Claro, hoy van a estar los chicos jugando en tal parte. Alguno de nosotros puede estar con ellos para acompañarlos, que uno lo ha hecho algunas veces, pero no lo hace siempre. Sí, así es. Que quizás lo hace la primera vez para que te vean y después no lo hacen más. No, sí. Cuando llegan a estas instancias de la adicción, cuando empiezan a manifestar otro tipo de problemas, ¿cómo uno puede detectar precisamente ya cuando, entre comillas, no nos dimos cuenta de esto, no tomamos las advertencias correspondientes y los niños están teniendo ya patologías que se expresan en hechos concretos? Perfecto. Yo creo que un punto importante es cuando los niños dejan de hacer o empiezan a preferir el consumo y la utilización de videojuegos por sobre otras actividades que antes disfrutaban, ¿sí? Es decir, prefiero quedarme jugando videojuegos que ir a la casa de mi amigo, prefiero quedarme jugando el videojuego que ir a la casa de un familiar, que salir, que ir al estadio con el papá, que en el fondo cuando empieza a pasar eso, creo que hay una primera señal de alerta. La otra que es importante es cuando los niños nos ocultan y empezamos a fijarnos que nos empiezan a ocultar y a esconder el tiempo que pasan en las plataformas. Es decir, lo encontramos que está jugando escondido en la pieza, en el baño, o que escondidamente sacó el teléfono de la mamá o del papá para jugar. Está jugando de madrugada. Que está jugando de madrugada y llega con sueño al colegio. Que se hace el dormido para después seguir jugando. Que en el colegio está jugando con la sala de clase. Que en el colegio siga jugando. Bueno, pero ahí insisto, yo creo que ahí hay un control que nosotros podemos tener como padres con cuánto acceso le damos a los chicos. O sea, el acceso a la tecnología debe ser siempre controlado por los padres. Siempre. Pero como toda la realidad al final, yo siempre digo, los niños se enfrentan a la realidad con nuestros filtros, ¿sí? Nosotros somos los que somos responsables de mostrarles el mundo y mostrarles todas las cosas que ellos hacen de una determinada manera, ¿sí? Sobre eso mismo, a ver, ¿qué problemas? Insomnio, falta de energía, bueno, tú decías disociación y todas estas cosas, los que decía yo, se hacen pipí de repente, o los que no quieren sociabilizar con nadie, o los que tienen algunas interpretaciones, algunos razonamientos medio llamativos sobre lo que pasa en su entorno. ¿Qué pasa con eso? Mira, lo que se piensa en general es que hay como un 10% de los niños y adolescentes que pueden generar una conducta más adictiva hacia los videojuegos. Y en ese 10% lo que encontramos es depresión, encontramos aislamiento. Y cuando me refiero a aislamiento, puede ser aislamiento de la familia, aislamiento de los amigos, aislamiento en el colegio, niños que no comparten. Encontramos también importantes fuentes de ansiedad, ¿sí? De repente también los juegos le presentan a los niños como realidades que quizás no están preparados para enfrentar, como por ejemplo futuros distópicos,
futuros apocalípticos, ¿no? Claro, que son la naturaleza misma de los juegos. Claro, y los niños empiezan un poco a tener ese miedo de que el mundo se pueda acabar, de que hoy puede venir una bomba atómica y no sé qué, y ocurrir. Y van a llegar los zombies, que nos van a comer a todos, papá, te vas a transformar en zombies. Claro, y ahí hay un porcentaje aún menor de niños y que requiere como algún cuidado especial, que les cuesta mucho diferenciar como la realidad del videojuego con la realidad, ¿no? Y lo otro que también se ha descrito es que en algunos niños y ante la exposición a algunos videojuegos se desarrolla una mayor agresividad, ¿sí? O sea, agresividad con su entorno, con ellos mismos. Principalmente con su entorno, sí. Yo esta pregunta, bueno, la he pensado muchas veces porque uno siempre esto es como los memes en la cabeza. Yo me crié en los 70 y los 80 viendo Mazinger Z, viendo Centella, Sam el Rey del Yugo, quizás tú eres de la generación posterior de G.I. Joe, Super Comando y los Transformers. Sí. y de los que vieron que privado. Y hay otra generación que vio otros monitos después, están los de Pokémon, porque es que esto es transversal ya los de Pokémon, hasta yo aprendí de Pokémon en los últimos años. Pero nosotros llegamos a desarrollar ese tipo de cosas porque en nuestra época estaban los videojuegos, los flippers, y los adictos de los flippers, que estábamos horas y horas jugando y gastándonos la plata del vuelto del pan y tratando de hacer lo que fuera por tener moneda. O sea, no es un comportamiento nuevo tampoco, o sea, cambia la plataforma, pero el comportamiento y la respuesta ante ese estímulo es la misma que ha habido siempre, ¿no? Exacto, y insisto, yo creo que hay un tipo de adicción que yo digo que son las adicciones sin droga y que existen, ¿no? Están en la vida desde los principios de la historia, ¿no? Lo vemos incluso, por ejemplo, con la gente que genera conductas adictivas, por ejemplo, al gimnasio, conductas adictivas al juego, ¿cierto? Y que no hay droga de por medio, ¿no? Pero hay una conducta que se repite, y que en el fondo tiende también a tener un pensamiento bastante obsesivo detrás, ¿no? Como de querer algo, de querer alcanzar y ocupando nuevamente este mecanismo que yo te decía, que es como de recompensa inmediata, que en realidad no es tan así, ¿no? ¿Hay juegos que hagan bien? ¿Hay juegos buenos? No sé, pues yo pienso ya estos de música de pronto que hacen componer ciertas cosas, o algunos que hacen construir algunas. ¿Hay juegos buenos? ¿Hay juegos malos? ¿Cómo lo ves tú ahí? Mira, hay algunas investigaciones que hablan de juegos interesantes. O por ejemplo, ayer estaba leyendo un estudio que en Barcelona, por ejemplo, para tratar ciertos tipos de problemas de salud mental, ocupaban algún tipo de plataforma de videojuegos. En particular una donde el centro del juego es salir de una isla desierta, pero no sale de la isla desierta, no logra salir el que tiene la conducta más impulsiva, ¿sí? Sino que más bien el que tiene más método y más paciencia, más control de la conducta, ¿no? Me pareció interesante. Y hay otros estudios, por ejemplo, que hablan de videojuegos que hoy día son bien populares, como por ejemplo el Animal Crossing, que es de plataforma de Nintendo Switch, que dice que también estimula cierta capacidad o cierta relajación en los niños, ¿no? Que me pareció interesante también leerlo. Ahora, sí, porque uno tiende a pensar que los juegos te dejan más estresado, más tensionado, más hiperadictivo y cosas así. No, el caso puntual de este juego que se llama Animal Crossing, que probablemente es uno de los juegos más populares de la Nintendo Switch, como que generaría ciertos estados de relajación. Ahora, siempre y cuando sea un consumo controlado, porque en el fondo vamos a volver con los mismos mecanismos de recompensa si nos generamos no voy a expiar mis culpas dándole Animal Crossing las 24 horas del día al niño. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por eso digo que la invitación es también a los papás a jugar y ver. Yo, por ejemplo, he visto cómo funciona ese juego y es bien bonito, es bien inocente, son unos monitos bien simpáticos. ¿Edades de riesgo para los chicos? ¿Edades más complejas, edades menos complejas? ¿Va escalando? ¿En qué momento hay que fijarse? Sí, es buena tu pregunta. Yo creo que hay dos riesgos distintos. Uno que tiene que ver con la edad de inicio y que yo considero que es importante que a los niños, por ejemplo, menores de 4 años en general, uno no los exponga demasiado a ningún tipo de pantalla, ¿sí? Ahora, yo siempre también digo, bueno, la vida continúa, uno cuando está en la casa y se hace cargo de una familia tiene que hacer muchas cosas y de repente... o trabaja con pantalla en la casa, entonces no vea pantalla y yo estoy 8 horas con una pantalla delante de los ojos. Exactamente, y ahí, claro, ahí siempre yo digo, hay algunos espacios donde uno también puede ocupar la pantalla como
una forma, pero de manera controlada. Y el otro riesgo que me parece tiene que ver con la preadolescencia principalmente, porque la preadolescencia es un momento como de cambios, ¿no? Es un momento donde los niños están buscando de alguna manera nuevas formas y construyendo su identidad, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que pueden adquirir en los videojuegos, recordemos que hay muchos videojuegos que, por ejemplo, uno tiene como una creación de un personaje, ¿sí? Y los niños van poniendo en esa creación del personaje muchas cosas. Entonces, de ellos, muchas cosas de ellos, muchas cosas también de las que les gustaría hacer, muchas cosas que no tienen y que desearían en la vida real. Entonces, siempre digo, ahí hay que tener ojo, porque además los videojuegos hoy día, yo diría que el 90% implican interacción con otros, ¿sí? Y en esa interacción con otros también hay que estar con mucho cuidado con los riesgos que hay ahí, porque hay riesgo de grooming, de acoso a través de las porque plataformas. aparece desde los chats de los juegos incluso. Exacto. Los amigos que te hackean y cosas, como ellos dicen, me hackeó el juego, y aparecen precisamente para romper ese esquema y empezar a enviar mensajes chatos. Pero también muchos adultos que juegan en los mismos juegos y se relacionan con los adolescentes como si fueran niños, ¿sí? Eso también es... No te lo alcancé a preguntar lo de los adultos, pero está no más grave que lo de los niños, nos va a quedar por otro capítulo, pero una pregunta. ¿Qué pasa cuando, y esto es como fundamentalmente el tema adolescente, cuando tú ves estos videojuegos que tienen que ver con masacres, matanzas, que representan ciertos personajes que yo no es que lo vea porque lo haya jugado, pero lo veo después en YouTube, representado por algunos youtubers que construyen la historia del tipo anda masacrando gente en un edificio? Perdón, pero eso pasa después. Sí, pues bueno, eso pasa en el mundo real, y yo creo que hemos tenido unos últimos probablemente 20, 25 años, donde principalmente en Estados Unidos han habido muchas de estas situaciones, que hay otros factores también que sí, probablemente da para otras conversaciones, el acceso a las armas, por ejemplo. Sin embargo, creo que es más aislado digamos, en Norteamérica que en otros lados. Y yo también creo que hay juegos y juegos, ¿no? Creo que una cosa muy distinta es recrear una situación bélica de guerra con una situación de masacre propiamente tal, y creo que hay juegos que sí contienen ese tipo de contenido, y insisto, ahí yo creo que somos los padres los que tenemos la responsabilidad de ver qué tipo de videojuegos están jugando. Al final de cuentas, los dueños de los videojuegos somos nosotros. Por supuesto. Eso es como una reflexión final, que uno puede decir que esto es... que el niño vea lo que vea, no es responsabilidad de él, sino que es responsabilidad de los adultos. Es lo que te decía antes, yo creo que los niños y los adolescentes ven el mundo a través de nuestros ojos y a través de lo que nosotros les permitimos ver. Entonces, si nosotros le compramos y le adquirimos el Fortnite a un niño de 12 años, ese niño va a jugar Fortnite y va a estar mirando lo que pasa en el Fortnite y matando a otros, ¿sí? Y además, si nosotros no estamos ahí para intermediar esa relación, lo más probable es que aparezcan cosas que no son nuestras, ¿no? Y por tanto están fuera de nuestro control. Matías García, psicólogo infantil juvenil de la Universidad Andrés Bello. Última reflexión para cerrar esta conversación, porque ya estamos con el tiempo justo, en relación con lo que tú le dirías a un niño cuando se ve enfrentado a un videojuego. ¿Qué dirías tú? Le diría que los videojuegos son entretenidos, que cuiden el contenido de esto, que hay videojuegos que son propios para algunas edades y otros que no. Pero les diría también que el mundo real está lleno de satisfacciones y está lleno de situaciones gratas, ¿no? Que está lleno de entretención, y que uno puede ser quizás mucho más feliz chuteando una pelota que jugando un videojuego. Qué bonito tu mensaje, porque ese mensaje hay que dejarlo aparte, recortado, para pasárselo a los adultos a la hora de pensar cómo uno enfrenta los videojuegos. Queremos agradecerle a ustedes, te queremos agradecer a ti por el tiempo que has tenido, se nos pasó volando, estuvo muy entretenida la conversación, bien acompañado aquí con toda esta tecnología que hay acá en esta sala de la Universidad Andrés Bello. Te agradecemos la conversación, que se repita más adelante, y nosotros nos vamos. Gracias por estar junto a nosotros en este proyecto que se denomina La Salud Mental, la verdadera pandemia de nuestros tiempos, a través de G5 Noticias, en todas sus plataformas, en todas sus redes sociales, y con el respaldo del Ministerio, Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional de Valparaíso. Que estén bien.